solución judicial desaconsejable. ¿La alternativa cuál es? La solución extrajudicial. La refinanciación, la reestructuración de mi deuda. Bien, ¿y esto jurídicamente cómo se llama? En una situación de insolvencia, que yo me quiera arreglar con los acreedores para refinanciar o reestructurar mi deuda, jurídicamente es lo que se conoce como el derecho preconcursal. El derecho preconcursal, que no aparece en ningún manual, que no existe regulado jurídicamente, en nuestro ordenamiento jurídico. En los demás ordenamientos jurídicos de otros países de nuestro entorno sí. En el derecho anglosajón sí existe la regulación del derecho preconcursal. En el derecho francés sí. En el derecho italiano también. En el derecho español no se regula el derecho preconcursal, con las consecuencias que vamos a ver a continuación. ¿Qué es el derecho preconcursal? Pues es el conjunto de procedimientos al que acude el deudor para evitar ser declarado en concurso, queriéndose arreglar con sus acreedores y evitando con ello la declaración judicial del concurso. ¿Y cuál es la causa de que exista este derecho preconcursal? La causa no es otra que la experiencia desastrosa de la realidad de los procedimientos concursales judiciales y las consecuencias de esos procedimientos judiciales concursales, que es que todo el que entra, en vez de subir a planta, termina en el cementerio. Por tanto, ese derecho preconcursal tiene como finalidad la de procurar convenios extrajudiciales al margen del juzgado con mis acreedores. Y esa es la solución a la que hay que llegar. Esa es la solución que tenemos que procurar. Estos convenios concursales extrajudiciales suelen contener pues 3 tipos de pactos. En primer lugar, existirán pactos individuales entre el deudor y los acreedores para refinanciar la deuda. Oye, quítame un poquito de la deuda y espérate un poquito para cobrarla. Convenios de quita y espera, convenios de refinanciación. Oye, dame un plazo de carencia de pago de principal o incluso de intereses, quítame un poquito, perdóname un poquito y espérate 6 o 7 años para poder cobrar. O 3 años, o año y medio. Lo que yo y mi plan de viabilidad contemple. Otro tipo de pactos que suelen ser recomendables en este tipo de convenios extrajudiciales concursales. Sindicaciones de voto entre los acreedores para evitar que en caso de que finalmente haya que acudir al concurso, porque seamos incapaces de dar efectividad a nuestro convenio, pues para evitar actuaciones insolidarias, actuaciones individuales o egoístas de algunos acreedores frente a otros. Entonces se suelen pactar sindicaciones de voto para que el día de mañana tengamos amarrado el voto de algún acreedor en la junta de acreedores para aprobar un convenio o para no aprobarlo. Y en sí, el convenio extrajudicial concursal tendrá que contemplar, por supuesto, lo que es el convenio en sí, es decir, un plan de viabilidad o un plan de negocio razonable que permita convencer a mis acreedores que mi empresa es viable, que tiene futuro, y se suele incluir también en la designación de lo que se llama de lo que puede ser equiparable a un socio industrial, un acreedor o no acreedor, un profesional que haga las veces de caballero blanco, es decir, que contemple un poco como finalidad procurar el cumplimiento de ese convenio, convenciendo a los acreedores de la bondad del mismo. Y por supuesto la refinanciación, es decir, el contenido exacto que yo tengo que pactar con mis acreedores para hacer posible mi plan de viabilidad. Eso es lo que hay que incluir en un convenio extrajudicial concursal. ¿Qué sucede? Que esto no está regulado en nuestro derecho en ningún sitio, a diferencia, como hemos dicho, de otros ordenamientos. Tenemos que prestar atención cuando nos veamos en la necesidad o en la conveniencia de preparar convenios extrajudiciales concursales. Tenemos que prestar atención a 2 circunstancias. Una es
que tenemos que incluir en el mismo a todos los acreedores posibles. Si son todos, es una situación ideal. Si no son todos, los máximos posibles. Y si tenemos que dejar algunos fuera, que sean los más irrelevantes, para que yo pueda dominar su crédito. Y entre los... Es decir, lo que hay que pretender es que los acreedores disidentes o los acreedores no intervinientes en ese convenio extrajudicial concursal, pues que entre ellos organicen estrategias jurídicas para destruir mi convenio extrajudicial concursal. Nada me impedirá, y lo veremos a continuación, que el acreedor disidente, el que no firma el convenio, acuda y solicite el concurso necesario. Entonces eso tengo que tenerlo en cuenta. Y después es útil, y hay que prestar atención también en estos convenios extrajudiciales concursales, regular una serie de códigos de conducta por parte de los acreedores para evitar precisamente conductas insolidarias. Esos códigos de conducta, insisto, que no están regulados en ningún sitio, sí lo están, por ejemplo, en el derecho mercantil italiano, en el derecho concursal italiano. Bien, hemos visto lo que es el derecho preconcursal, hemos visto lo que son los convenios extrajudiciales. También haré una muy breve referencia a lo que es la legislación paraconcursal. La legislación paraconcursal, ¿qué es? Esto es una normativa de carácter administrativo que sí existe en nuestro derecho, que tiene la misma finalidad de evitar situaciones concursales, que desde el punto de vista del orden público, de los intereses públicos, por eso es normativa administrativa, por eso es derecho administrativo, porque tiene finalidad de protección del orden público. Pues está muy bien desde el punto de vista exclusivamente privado, chirría a los juristas especializados en derecho privado, porque son situaciones muchas veces discriminatorias o injustas, incluso contrarias al régimen de competencia. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues me estoy refiriendo a una serie de normas administrativas de mucha actualidad, algunas de ellas, pues por ejemplo la existencia en el ámbito bancario de un fondo de garantía de depósitos que se crea en el año 91-92 como consecuencia de la suspensión de pagos de un banco, me parece que era Eurobank, y crea el gobierno un fondo de garantía de depósitos para garantizar a las personas que depositan su dinero en los bancos, es decir, a todos, un mínimo de 20.000 euros. Y hace unos días, un mes y medio aproximadamente, se ha elevado ese importe a 100.000 euros por el gobierno español. En materia de inversiones en mercado de valores, como consecuencia del drama público que provocó el asunto GES Cartera, pues el gobierno creó un fondo de garantía de inversiones para garantizar las inversiones en capital mobiliario en el mercado de valores. Cuando estamos hablando del ámbito bancario, pues el gobierno también tiene creada una normativa, en materia de seguros, el gobierno tiene creada una normativa en materia de seguros que prevé la solución a situaciones de insolvencia de entidades de seguro, y creó en su momento un organismo que se llamaba la CLEA, Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras, cuyas competencias hoy en día están asumidas por el Consorcio de Compensación de Seguros y que tienen como finalidad articular actuaciones ante situaciones de insolvencia de entidades de seguro. ¿Me usted por qué el gobierno ayuda a una compañía de seguro que a fin de cuentas es un operador jurídico del mercado igual que yo, que lo que tengo es un restaurante, y a mí no me ayuda? Pues son situaciones que muchas veces desde el punto de vista exclusivamente privado se consideran discriminatorias o injustas, pero que desde el punto de vista del interés económico público pues merecen la regulación. En actividades de reindustrialización o reorganización industrial, también el gobierno ha dictado numerosas normas para prevenir situaciones de insolvencia que puedan provocar crisis industriales. Y recientemente, de hace un cuarto de hora, como quien dice, conocerán ustedes la normativa del gobierno nueva que contempla la compra a los bancos de activos ilíquidos. Mire usted, y si el banco tiene una barbaridad de activos ilíquidos, si se ha quedado el banco en dación de pago con numerosos inmuebles y no tiene liquidez suficiente para atender su actividad diaria, ¿por qué le ayuda el gobierno al banco y no me ayuda a mí, que también tengo ese mismo problema? Pues porque existe un interés público generalizado de que los bancos tengan liquidez muy superior al mío, al que pueda tener yo para el gobierno.
Esto es lo que se llama el derecho, perdón, la normativa, la legislación paraconcursal. Bien, voy a ir terminando porque si no vamos a tardar mucho. Hemos hablado de la conveniencia de las soluciones extrajudiciales. La conveniencia de las soluciones extrajudiciales no puede promulgarse sin hablar de que también existen riesgos para las situaciones, para las soluciones extraconcursales. ¿Por qué existen riesgos? ¿Por qué hay que mirar con cautela este tipo de soluciones? Pues por lo que vamos a ver a continuación. La actual época de crisis ha supuesto un significativo y sensible incremento, por razones obvias, en lo que es la refinanciación de las deudas, la reestructuración de la deuda empresarial, la refinanciación. ¿Por qué? Primero porque le interesa al empresario deudor, pero no solo porque le interesa al empresario deudor, también interesa muchas veces al acreedor, sobre todo cuando el acreedor es un banco o sobre todo cuando el acreedor es un socio. Son situaciones muy habituales, que yo le debo dinero a un banco, como le deberemos casi todos los que estemos aquí, o porque también le debo dinero a un socio mío, que me han ayudado a salir de un apuro y liquidez o de un apuro financiero en un momento dado. Y no nos están haciendo un favor, evidentemente nos ayudan a solucionarlo, pero a ellos también les interesa la refinanciación. A ellos no les interesa, a un banco no le interesa un concurso de un cliente suyo. ¿Por qué no le interesa? Pues porque existe una normativa del Banco de España, me parece que es la circular 4 del 2004, que exige a un banco dotar provisiones por insolvencia cuando su deudor concursa. Y si el concurso es para conveniar, la dotación será de un 25% de la deuda. Pero si el concurso es para liquidar, que al final liquidan todos, la dotación es por el 100% de la deuda. ¿Y qué significa dotar provisiones por insolvencia? Significa inyectar en la vena de la cuenta de pérdidas y ganancias del banco el importe de la deuda. Es decir, reducir el beneficio del banco en el importe de la deuda. Por tanto, a un banco también le interesa la refinanciación. ¿Y por qué le puede interesar a mi socio refinanciarme? Pues le interesa porque el crédito que tiene mi socio conmigo no es un crédito ordinario. Ni siquiera aunque tenga un privilegio garantizado en virtud de una garantía hipotecaria. El crédito que tiene el socio conmigo es un crédito subordinado. ¿Y qué significa esto? Pues, para no explicarlo con tecnicismo, que será el último que cobre. Que será el último que cobre en el concurso. El crédito subordinado. Si es que llega. Si es que llega el activo para pagar a los acreedores subordinados. Por tanto, la refinanciación en época de crisis como la actual ha sufrido un notable y sensible incremento que no está exento de riesgos. ¿Cuáles son esos riesgos? Desde mi punto de vista, los riesgos de la refinanciación son dobles. Por un lado, existen una serie de riesgos básicos y por otra parte, riesgos específicos. Los riesgos básicos es que la refinanciación no evita que otro acreedor ejecute mi patrimonio. Yo no puedo evitar con una refinanciación que el acreedor disidente agreda mi patrimonio y desmembre mi patrimonio, y eso puede provocar al final el concurso de acreedores. Otro riesgo básico es que yo no puedo evitar que el acreedor disidente solicite judicialmente mi concurso porque yo haya incurrido en evidencias de insolvencia, como las que hemos expuesto al comienzo de la ponencia. ¿Y por qué puede querer un acreedor solicitar mi concurso? Pues ya lo ha dicho el profesor Astorga precedentemente, porque tienen un privilegio, porque la ley concursal gratifica al acreedor que solicita el concurso de un deudor privilegiándole la cuarta parte de su deuda. Y además, porque el acreedor que solicita el concurso necesario de un deudor puede contar con la posibilidad de que el deudor que no quiera ser declarado en concurso consigne automáticamente, que es lo que dice la ley. Si el acreedor se quiere oponer a la declaración de concurso necesario, tiene que demostrar que no es insolvente. ¿Y cómo demuestra que no es insolvente? Pues pagando lo que se le debe. Mire usted, yo soy solvente, ¿yo cómo voy a ser insolvente? Ahí está mi dinero. Entonces, es un atractivo para el acreedor.
Y una refinanciación, que es una solución aislada de una o varias deudas, no evita que el acreedor que no haya participado en esa refinanciación solicite mi concurso si he incurrido en evidencias de insolvencia. Además de esos riesgos propios o básicos, existen una serie de riesgos específicos a los que también se ha aludido por parte del profesor Astorga. ¿Y cuáles son esos riesgos específicos? Pues mire usted, puede que la refinanciación haya sido tardía, puede que la refinanciación haya sido extemporánea, en un momento no ideal. ¿Y eso qué puede conllevar? Eso puede conllevar que la refinanciación se considere perjudicial para el resto de los acreedores. Y usted con esa refinanciación lo que ha hecho es engordar la pelota de la deuda. Y ese engordamiento de la pelota de la deuda es perjudicial para el resto de los acreedores. Por tanto, el resto de los acreedores pueden procurar la reintegración de esas operaciones de financiación, y eso será grave cuando en esas operaciones de financiación hayan existido garantías reales. Es decir, se pueden quedar el refinanciador sin la cobertura de una garantía real desarrollada en momento extemporáneo. Pero hay más. Es que el concurso, después de una fase de su tramitación, es la calificación del concurso. Y si el concurso por H o por B se califica como culpable después de haber existido una refinanciación extemporánea, mantiene la doctrina que se puede considerar cómplice de esa culpabilidad al refinanciador por haber engordado la pelota de la deuda y haber provocado con ello el concurso como consecuencia de la extemporaneidad de su refinanciación. Todo esto no es que lo diga solamente la doctrina, es que también hay sentencias que lo dicen. Tengo aquí apuntada una reciente, además, de la Audiencia Provincial de Badajoz, de 1 de octubre del 2002, que contempla estas posibilidades. ¿Y qué es lo que sucede? Que como el derecho preconcursal no está regulado en nuestro ordenamiento, no existen lo que en otros ordenamientos se llaman escudos protectores de esas refinanciaciones, que sí protegen a los refinanciadores que actúan de esta forma para evitar situaciones concursales. En nuestro derecho no existen esos escudos protectores. No hay que generalizar el drama. Es decir, no vamos a cortarle el cuello a toda posibilidad de refinanciación, porque es la única vía de salvación que tiene el empresario deudor que quiere evitar el concurso de acreedores judicial. Hay que distinguir en que la refinanciación sea para una crisis estructural o para una crisis coyuntural. Si es para una crisis coyuntural, una crisis financiera, pues no habrá riesgos de que la refinanciación se nos vuelva en contra. Pero si la refinanciación es para una crisis estructural, hay serios riesgos de que se puedan articular estrategias jurídicas en el sentido que hemos indicado, poniendo en peligro la eficacia de esa refinanciación, las garantías que la hayan acompañado o incluso la complicidad o la intencionalidad del refinanciador. Y lo que sucede es que la ley concursal no distingue cuando estamos en una insolvencia coyuntural o una insolvencia estructural. Simplemente la ley concursal lo que habla es de insolvencia actual o insolvencia inminente. Solución: vamos a refinanciar cuando estemos ante una insolvencia inminente. Si refinanciamos cuando estamos en una insolvencia actual, una crisis estructural, corremos el riesgo de que nos puedan hacer ineficaces esas refinanciaciones. Por tanto, la solución es: vamos a refinanciar a tiempo, antes de que la insolvencia sea actual. Solamente cuando la insolvencia sea insolvente es seguro, cuando la insolvencia sea inminente es seguro refinanciar. Vamos a hacer participar a cuantos más acreedores sean posibles en la refinanciación mediante la firma de esos convenios extrajudiciales concursales, y vamos a reducir las posibilidades de actuación de los acreedores disidentes. ¿Cómo se solucionan estos riesgos? ¿Cómo se amortiguan o se evitan estos riesgos? Mediante un instrumento que contempla la ley concursal, que es la propuesta anticipada de un convenio en una declaración judicial de concurso. Lo que sucede es que es un contrasentido, porque los bancos querrán evitar el concurso y los socios querrán evitar ese concurso a pesar de estar incluidos en la propuesta de convenio, porque tendrán las dificultades contables o de calificación de créditos por las que hemos
he comenzado a hablar de los riesgos en las soluciones extrajudiciales. Termino diciendo que, a pesar de que esa solución judicial de una propuesta anticipada de convenio pueda ser útil, en la práctica no se da. Los concursos, las solicitudes de concurso en muy contadas ocasiones, contadísimas ocasiones, se acompañan de una propuesta anticipada de convenio con los acreedores. Y eso dificulta, a pesar de las múltiples ventajas que tiene esa propuesta anticipada y en la que ya no me da tiempo referirme, eso dificulta mucho esta solución. Concluyo y termino. La nueva ley concursal ha supuesto un gran avance, ha modernizado mucho la regulación normativa para las situaciones de crisis e insolvencia. Sin embargo, la generalidad de los operadores jurídicos califican magnífica la ley para situaciones de normalidad económica. En situaciones de crisis como la en la que nos encontramos, la ley es manifiestamente insuficiente. La prueba es que la finalidad de la ley, que es el convenio, no se cumple. Todos los concursos, casi todos, terminan en la liquidación. Como conclusión, es que ante la ineficacia de la ley concursal en situaciones actuales, lo que tenemos que procurar son soluciones extrajudiciales, y si tenemos que acudir a la solución judicial, hagámoslo con una propuesta anticipada de convenio con las múltiples ventajas que ello conlleva. Muchas gracias.